del día de hoy, el itinerario político que se llama Acciones que tienen a López en la historia. Para las mujeres y los hombres de poder y para quienes se desempeñan en política, una de las mayores motivaciones es trascender a la historia, es decir, que todo esfuerzo se justifica con tal de cumplir el sueño de alcanzar un lugar entre los héroes patrios. Y el mejor ejemplo de la ambición sin freno para llegar a la cúspide de la historia, lo vemos todos los días en México con un presidente que sin duda ya alcanzó su objetivo a pesar de que aún no cumple su mandato. Sí, hoy nadie cuestiona que el actual presidente mexicano ya tiene reservado un lugar destacado en la historia. López Obrador no solo será recordado como el político que por décadas pregonó la solución a todos los problemas nacionales, como aquel que tenía todo para ser el mejor presidente, que llegó al poder con la mayor votación y la más alta aceptación popular, sino que terminará como el peor presidente de la propia historia. Y en efecto, los lacayos de Palacio y la prensa vendida podrán decir misa sobre el desempeño de López Obrador. Sin embargo, los datos duros confirman que se lleva las palmas como el peor de todos los presidentes de la historia. ¿Lo dudan? Aquí 20 acciones que ya metieron a López Obrador a la historia. 1. A ningún presidente de México y del mundo le han documentado casi 200,000 mentiras como a López Obrador, motejado como el más mentiroso del orbe. 2. El de AMLO será el gobierno de la muerte, con un saldo de 200,000 vidas perdidas a causa de la violencia. Un gobierno que en 6 años, pues nunca había arrojado este número de muertes violentas. López es el campeón de los muertos de la violencia. 3. López no solo será recordado, sino juzgado por la historia a causa de los más de 50,000 desaparecidos en su gobierno, el de mayor número de mexicanos desaparecidos en toda la historia. 4. El deficiente manejo de la pandemia arrojó casi 1,000,000 de muertos, en especial entre los que menos tienen, lo que coloca a Obrador entre los peores presidentes del mundo en el manejo de la pandemia. 5. Nunca antes, en ningún gobierno de México, se documentaron tantas atrocidades como el de López, verdadero reino de la atrocidad. 6. Ningún gobierno había pactado de forma tan burda y cínica con las bandas criminales como lo hizo el de López, quien en todos los tonos y de manera pública defiende y solapa a cárteles como los de Sinaloa y los de Jalisco. 7. En ningún gobierno como en el de AMLO, las bandas criminales se apoderaron de tantos espacios políticos en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. 8. En ninguna gestión presidencial mexicana las bandas criminales intervinieron en elecciones como sí han intervenido en la gestión de López Obrador. 9. Con ningún presidente de la historia se exacerbó de tal manera el odio a las mujeres como en el mandato del tabasqueño, al extremo de que su gobierno será recordado como el de la mayor epidemia de feminicidios. 10. Nunca con ningún presidente, sea del PRI o del PAN, fueron asesinados tantos periodistas como en la gestión de López Obrador. Un verdadero gobierno mata periodistas. 11. Nunca un gobierno federal llegó a tales niveles de corrupción como el de López, verdaderos depredadores del dinero público. 12. Ningún presidente violó tantas veces la Constitución como López. 13. Ningún gobierno destruyó el sistema de salud como el de Obrador, quien dejó sin atención médica a por lo menos 50 millones de mexicanos. 14. Ningún gobierno había destruido el sistema y suministro y distribución de medicamentos como el de López. 15. Ningún presidente, como el tabasqueño, había atentado contra la educación básica como hoy lo hace López Obrador. 16. No hay registro en la historia de México de un ecocidio como el cometido por López Obrador en el sureste mexicano. 17. Nunca presidente alguno había violado las reglas electorales como el tirano López Obrador. 18. Ningún presidente se atrevió a tales lujos como el que hoy vive en Palacio. 19. Ni en las peores crisis económicas de la historia el crecimiento de la economía mexicana había caído tan bajo
como en el gobierno de Obrador. 20. Y ningún presidente mexicano festejó el imparable crecimiento de las remesas que supuestos mexicanos mandan a nuestro país, cuando el mundo entero sabe que se trata de lavado de dinero de los aliados de López Obrador. Está claro que López Obrador ya tiene un lugar reservado en la historia, pero como el peor de los presidentes mexicanos y como uno de los peores del mundo. Al tiempo.